Listo, iniciamos con la primera clase, que es sistema básico de refrigeración por compresión. ¿Por qué digo por compresión? Porque hay otros sistemas de refrigeración. Hay sistemas de refrigeración electrónica que normalmente los hemos visto, pero en pequeñas cantidades, en dispensadores de agua y en neveritas pequeñitas que normalmente las manejan con una tarjeta electrónica. No tiene refrigerante, no tiene compresor, no tiene el sistema normal que vamos a ver ahora. Este sistema es el que se maneja pues, a nivel general en la parte doméstica y también industrial. Este va a ser el básico, es decir, el principio. De aquí salimos para todo. Aquí lo que vamos a ver prácticamente es lo que tiene una nevera, la convencional, la que echa escarcha, la que echa hielito. Esa es la nevera básica, pero ese mismo sistema lo manejan los aires acondicionados, ese mismo sistema lo maneja un cuarto frío, una cámara inmensa, grandísima, de miles de toneladas de refrigeración. Vamos a manejar el mismo principio. Vamos a manejar cinco componentes básicos que tienen que estar en un sistema de refrigeración. 5 componentes. Vamos a dibujar el primero, que es el número 1. No es el más importante, pero es importante. Todos son importantes. Ninguno es más importante que el otro, porque donde llegase a faltar uno, no funciona. Entonces todos van a ser importantes. Iniciamos con el primero, que sería compresor. Ya le vamos a explicar qué función cumple. Luego dibujamos el segundo componente, que es muy importante en el sistema, y es el condensador. Hasta aquí, esta parte es el condensador. ¿Dónde la vamos a encontrar en un equipo? Si es en una nevera convencional, es la parrilla. Aquí está la parte de atrás. Este es el condensador. Luego del condensador viene algo básico, que es el filtro, y continúa con un dispositivo de expansión, que en un sistema pequeño normalmente se maneja tubo capilar, y en un sistema grande se maneja válvula de expansión. En aires acondicionados se maneja un restrictor. Entonces continuamos con otro muy parecido. Usted puede encontrar este mismo dibujo en diferentes maneras, que empiezan de la izquierda a la derecha, de derecha a izquierda, de diferentes maneras. Pero esta vez lo vamos a hacer al sistema experto del frío, totalmente diferente a los demás que va a encontrar. De esta manera cerramos un ciclo, es un ciclo cerrado. Ingresa por aquí el refrigerante, continúa por aquí. Entonces vamos a hacer la flechita, que el refrigerante viene en este sentido. ¿Por qué dibujamos esta parte en rojo y esta parte en azul? Porque el sistema se divide en dos. El sistema de alta por este lado, el sistema de alta, y el sistema de baja por ahí. Todo lo que usted ve en rojo va a ser alta presión, alta temperatura. Por eso cuando tocamos este tubo nos vamos a quemar. Es el tubo de descarga. Normalmente el tubo de alta en un compresor siempre va a ser un poco más delgado que el de baja. El de baja siempre va a ser el tubo grueso. Lo vamos a tocar, si está en funcionamiento va a estar frío, va a estar a una baja temperatura, y el de descarga va a estar a un tubo alto. Entonces este vendría siendo el tubo de descarga. Hasta aquí sería tubo de descarga. Y aquí en adelante viene siendo, si es una nevera industrial, un radiador que vamos a encontrar allí con un ventilador normalmente, o si es una nevera convencional, una parrilla, que es el condensador. Luego vamos a encontrar un filtro. En la mayoría de los equipos casi todos tienen filtro, menos los aires acondicionados. Los aires casi no tienen filtro. Y el dispositivo de expansión sí lo vamos a encontrar en todos los equipos. Finalmente terminamos con el evaporador. De esta manera cogemos los 5 principales. Dijimos que el filtro no está en todos los sistemas, por lo cual el filtro no es tan principal. Número 1, compresor. Número 2, condensador. Número 3, dispositivo de expansión. Y número 4, evaporador. ¿Qué nos faltaría para que este sistema trabaje sin tener en cuenta el filtro? Dijimos compresor, número 1, número 2, condensador, y número 3, dispositivo de expansión, número 4, condensador, y el número 5, ¿cuál sería?
¿Explico? Este compresor, ¿cuál es la función del compresor? Número 1. ¿Cuál es su función? El compresor es una motobomba. Él succiona, chupa, comprime y descarga. Succiona, siempre tiene que succionar gas, vapor. No puede succionar líquido. Entonces nunca puede haber acá líquido. Si hay líquido puede dañar el compresor. Tiene que succionar vapor o gas en estado de vapor. Entonces, succiona gas, lo comprime. ¿Por qué? Porque el líquido no es comprimible. Si llegase líquido a este compresor, al momento de comprimirlo, se va a dañar el compresor. Se va a reventar un empaque, se va a reventar una válvula, se va a reventar la biela, el pistón, cualquier otra cosa se va a dañar porque el líquido no se deja comprimir. El líquido no es comprimible. Entonces vamos a encontrar algo más que nos falta aquí y es el refrigerante. El refrigerante lo vamos a encontrar en dos estados, en estado gaseoso y en estado líquido, o en estado de vapor y en estado líquido. Entonces, por aquí, ¿qué succiona este compresor? Todo lo que es el tema del líquido refrigerante. El refrigerante en estado de vapor. De vapor. Entonces, succiona refrigerante. Entonces, lo primero que tenemos aquí, en este punto lo vamos a llamar punto 5, tenemos refrigerante. En el punto número 1 también tenemos refrigerante. Tenemos refrigerante en estado de vapor. Entonces, refrigerante en estado de vapor, en estado gaseoso. Y aquí refrigerante también en vapor. Lo succiona, lo comprime, pero aquí va a haber alta temperatura, alta presión. Aquí va a ser baja temperatura, baja presión. Lo succiona en estado de vapor, vuelve y lo comprime en estado de vapor. Solamente que aquí lo succiona frío, por decirlo así, y aquí lo descarga caliente. Luego el refrigerante empieza a circular, lo descarga por el tubo de descarga y lo circula por el condensador. Al circular le llamamos a este aparato condensador porque el estado del refrigerante entra en vapor y cuando ya termina acá, ya no termina en vapor. Ya pasa a ser un estado líquido. Pasa a ser líquido. Entonces aquí tenemos refrigerante en estado líquido, alta temperatura, alta presión. ¿Por qué ocurre esto? Porque aquí lo que hacemos es extraer el calor. Extraer el calor y botarlo al medio ambiente y de esa manera convertimos el vapor, lo condensamos y lo convertimos en un estado líquido. Es decir, que en este punto del filtro va a haber líquido. Siempre y cuando el equipo esté en funcionamiento vamos a tener en este punto líquido refrigerante a alta presión y alta temperatura. Luego lo pasamos por el dispositivo de expansión, que normalmente es un capilar que lleva parece un alambre, pero por dentro lleva un tubito delgaditico. Por aquí circula el refrigerante. Luego lo descarga sobre el evaporador. Al pasar por este orificio tan pequeño, lo que hace es restringir la presión, es decir, tumbar la presión. Si aquí había una presión alta, aquí va a llegar a una presión ya mucho más bajita. Por ejemplo, si aquí había una presión de 300 psi, aquí ya va a llegar a una presión de 30, 40 psi. Va a bajarse la presión. Entonces, esa es la función. ¿Cuál es la función del condensador? Convertir el vapor refrigerante o el gas refrigerante a líquido refrigerante. ¿Sí? Cambiarlo de estado. ¿Cuál es la función del dispositivo de expansión? Disminuir la presión del sistema, disminuir la presión del refrigerante y dosificarlo, es decir, darle una dosis exacta al evaporador. Por esto este dispositivo debe calcularse dependiendo de la capacidad del equipo. Podemos utilizar, si es capilar, de diferentes medidas, vienen de diferentes medidas. Si es válvula de expansión, también vienen con unos orificios intercambiables de diferentes medidas según la capacidad. Entonces debe calcularse según la capacidad del equipo. Debe ser un juego completo. El condensador
debe ser igual al evaporador, igual al dispositivo de expansión, igual al compresor, todo debe coincidir. Si el compresor es de 24.000 BTUs, el condensador debe ser de 24.000 BTUs, el evaporador debe ser de 24.000 BTUs y el dispositivo de expansión debe ser calculado para el dispositivo para 24.000 BTUs. No podemos poner un condensador pequeño y un evaporador grande, pueden ocurrir cualquier tipo de daños. Entonces todo tiene que jugar en serio. Por último tenemos el evaporador. Entonces, dijimos que aquí tenemos líquido refrigerante. Al pasar por aquí, ¿qué cambia? Solamente cambia la presión. Y al cambiar la presión, también cambia la temperatura, porque esas son amigas. Sube presión, sube temperatura. Baja presión, baja temperatura. Baja temperatura, baja presión. Ellas son así. A donde va la una van de la mano. Entonces, como le estamos bajando la presión al refrigerante, también le estamos bajando la temperatura. Entonces aquí también tenemos líquido, entonces refrigerante en estado líquido. Aquí estaba alto y aquí lo bajamos. Entonces ahora baja presión, baja temperatura. Y entramos en estado líquido, ¿no? Como esto es lo contrario de esto es condensador, esto es evaporador, que es todo lo contrario. Entonces entra en estado líquido y termina en estado de evaporización otra vez. De vapor. Entonces aquí tenemos refrigerante en estado de vapor con baja presión, baja temperatura. Pero ¿cómo de líquido, cómo se convierte a vapor ahí otra vez? ¿Del mismo frío que hace? Porque aquí lo que hacemos es quitarle calor. Le quitamos calor al refrigerante, ¿sí? Le ponemos un ventilador o sencillamente ponemos una parrilla al medio ambiente para que el medio ambiente absorba el calor, ¿no? El principio de la termodinámica, que la temperatura de un cuerpo de más alta temperatura circula hacia un cuerpo de menor temperatura. Entonces, como el ambiente, por ejemplo, en este clima, 30 grados centígrados, y la parrilla, el condensador se pone a 60, 70 grados centígrados, entonces automáticamente el medio ambiente va a robarse ese calor, se lo va a entregar el calor por la diferencia de temperaturas. Ahora, si le ponemos un ventilador que succione ese calor y lo bote al medio ambiente, también se va a robar ese calor. Esto lo estamos haciendo fuera de la nevera, fuera del cuarto frío, fuera la condensadora, fuera del aire acondicionado. Tengan en cuenta que esto es una condensadora de aire acondicionado, la parte roja. La parte azul es lo que va adentro de la nevera, adentro del cuarto frío, adentro de la habitación del aire acondicionado. Esta es la parte que nosotros llamamos fría, la parte de baja. Este es el sistema de baja. Entonces vamos a encontrar de que cómo hacemos para evaporar el refrigerante que circula por dentro. ¿Qué hacemos para evaporar un producto en estado líquido? Agregarle calor. Ponemos un poquito de agua en una estufa, le agregamos calor y lo evaporamos hasta que la olla queda seca, todo el agua se evaporó, agregándole calor. ¿Cómo le agregamos calor? Cuando usted echa las manzanas dentro de una nevera, las frutas, la comida, eso lleva calor. Entonces, ese calor va allá. Entonces, ¿qué significa la palabra refrigeración? La palabra que nos identifica. ¿Cuál es el significado de ella? Refrigeración significa coger el calor de un lugar donde no lo queremos. Aquí no queremos calor, ¿cierto? Queremos coger ese calor, no queremos el calor de las frutas, el calor de la leche, de los yogures, de lo que echamos ahí, no lo queremos, que coger ese calor y transportarlo por aquí, transportarlo a un lugar donde no importa botarlo, cederlo. Pues cogemos el calor de aquí, si fuera un aire acondicionado, queremos el calor de la habitación, lo llevamos afuera y lo botamos. ¿Quién se encarga de llevarlo? El compresor, el que hace circular, ¿qué circula? El líquido refrigerante. El refrigerante, entonces el 5 es refrigerante, por eso no podía faltar aquí el refrigerante. Este sistema sin refrigerante no vale nada. Esa es como la sangre para que viva la sangre del sistema, correcto. Y este es el corazón. Este viene siendo el corazón y el refrigerante viene siendo la sangre. Por eso cuando decimos por ahí que a nosotros los técnicos no nos corre sangre, sino nos corre refrigerante. Muy fresco. Entonces, es el refrigerante el que se encarga de absorber todo el calor del sitio donde está. Del sitio, absorberlo
Entonces con un ventilador, el ventilador de aquí lo que va a hacer es traer el calor y entregarlo. Trae el calor de las frutas y lo entrega, trae el calor de la carne y se lo entrega al refrigerante que va pasando. El refrigerante se lo echa al hombro y se lo lleva. Aquí el compresor lo succiona, lo comprime, le agrega más calor todavía, lo lleva y aquí tenemos que succionar ese calor. Y de esa manera cogemos, por ejemplo, un BTU, lo botamos, 2 BTUs, lo botamos, 3 BTU, lo botamos y en una hora tenemos que completar 12.000 BTU. Un equipo de 12.000 BTU hace eso. Coge el calor y en una hora bota 12.000 BTUs. ¿Qué significa la palabra BTU? Es eso, capacidad de transportar, capacidad frigorífica, capacidad de transportar el calor de un sitio para otro. Por eso los equipos se miden en BTUs y hay otras medidas, que es unidad británica. Sí, es una unidad británica, es la que manejamos normalmente nosotros, también la manejan en watts y bueno, hay otras tablas para medir. Entonces, hasta ahí la tenemos clara. ¿Alguna pregunta? No, el tema del filtro, ¿por qué a veces está y a veces no está el filtro? Bueno, los filtros están más que todo en sistemas de congelación, solamente en aires acondicionados, especialmente en los split. No hay el filtro, que es lo que hace, la palabra lo dice, filtrar. Como el líquido refrigerante va circulando, entonces él puede llegar alguna basurita que haya quedado en una soldadura, algún residuo, algo mínimo, y lo llega ahí para que no tape el dispositivo de expansión, para que no tapone, porque como este tubito va a ser tan delgadito. ¿El dispositivo de expansión también es una barrita metálica hueca o cómo es? Sí, claro. Es un tubito de cobre delgadito, con un alambre delgadito que lleva un orificio por dentro. Ese es el tubo capilar. No hay varios tipos de expansión, ¿no? Hay 3, 4 tipos. Normalmente está el tubo capilar, número 1. Número 2, válvula de expansión, que la manejamos ya en cuarto frío, ya en una parte industrial o neveras industriales. Y la 3, en aires acondicionados, que se llama restrictor. Es un aparatico que lleva un huequito chiquitico que se cambia, se compra por depender de la capacidad. De equipos grandes de aire acondicionado. Los aire acondicionados pequeños, los split, no llevan filtro. El fabricante incluye que, porque él cumple dos funciones, ¿no? Aparte de filtrar se llama filtro secador, aparte de filtrar las impurezas, también puede ayudar a secar la humedad. Cuando por casualidad ha absorbido humedad el sistema, de pronto le han aplicado un refrigerante contaminado, no le hicieron un buen vacío, entonces el filtro ayuda a succionar esa humedad. Entonces en sistemas de congelación son muy indispensables. Si yo puedo colocar un sistema de refrigeración sin filtro, sí lo puedo hacer, pero pues la verdad no vale la pena, siempre debe ir. Todo sistema de refrigeración, sea de casa, hogar, sea digamos industrial, sean de cuartos fríos, siempre ese es el sistema que se maneja dependiendo de las partes y componentes, es el que siempre es el básico que se establece en ellas. Eso es la base. De ahí en adelante vamos a colocarle muchas más cosas. De ahí en adelante vamos a colocarle una botella, vamos a colocarle un ventilador, vamos a colocarle un separador de aceite, un acumulador de presión, un presóstato. Bueno, de aquí en adelante vamos a avanzar. Este es el principio. Si no tenemos claro esto, no podemos avanzar. Pero si esto lo tenemos claro, fácilmente nos podemos avanzar. Podemos poner un separador de aceite, un acumulador de succión, un acumulador de líquido. Podemos colocarle, bueno, la válvula de expansión con sus respectivos ecualizadores. Podemos avanzar en el tema. Pero esto es lo básico, lo principal, lo que hay en una nevera de las antiguas, de las que eran escarcha, que no tenían ventilador, solamente ellas contaban con compresor y un control de temperatura. Nada más. Los técnicos no tenían que ir sino a mirar el compresor estaba bueno o el control de temperatura, eso era todo. Hoy en día pues la tecnología inverter ha aumentado, la parte electrónica, todo eso se le agrega a esto, pero esto es la parte como tal de un técnico de refrigeración. Si un técnico de refrigeración sabe esto, lo sabe manejar, puede salir al campo, ya se agrega con la parte eléctrica, con la parte electrónica y con todo lo demás. Entonces estos serían los 5 componentes, los repasamos: compresor, condensador, que es todo la parte roja, dispositivo de expansión, en este caso dibujamos un capilar, el condensador, el evaporador, es toda la parte azul, ya viene el tubo de succión, que es el que llega al compresor, y el compresor.
Internamente lo que circula, que es el refrigerante. Hay cualquier cantidad de refrigerantes, ya eso es otro tema, hablando de refrigerantes. Eso va avanzados. dependiendo del tipo de compresor que solicite a sí mismo. Totalmente, hay refrigerantes que ya son obsoletos, son prohibidos usar, hay refrigerantes que todavía usamos, refrigerantes nuevos que están saliendo, cualquier cantidad de refrigerantes. Diferentes presiones, totalmente no podemos manejar el sistema con las mismas presiones. La presión de aquí es una presión alta, la presión aquí es una presión baja. Por ejemplo, la presión acá puede ser 150 y aquí puede ser 6 PSI. Puede ser 290, puede ser 30. Dependiendo del refrigerante, me estoy imaginando algunos refrigerantes que van a conseguir. Sí. No lo digo con exactitud porque de eso ayudaría también, de eso nos tendríamos que basar en la temperatura. ¿En qué temperatura me está hablando usted de sus presiones? ¿En qué clima? Si eso está en un clima frío, en un clima caliente, ¿a qué temperatura estamos? Porque esas presiones no se pueden dar si no tenemos el factor clima. ¿En qué temperatura estamos poniendo a funcionar este sistema? Lo mismo el consumo del compresor, depende mucho de muchos factores. Pues hoy en día hay compresores muy económicos de energía, pero pues también el clima ayuda mucho. Un equipo de estos en un clima de baja temperatura pues consume menos, ¿no? Funciona con más bajas presiones. Porque no tiene que sacar bajo, mucho... la presión del condensador es más baja y la del evaporador pues también se baja más. De acuerdo. Listo, con eso cerraríamos la primera clase, que sería el sistema básico de refrigeración. Y aquí en adelante podemos seguir avanzando con este mismo dibujo, pero agregándole más cosas. Agregándole controles, agregándole cositas que se vienen dando. Pero si lo tenemos claro, entonces hasta ahí cerramos.